Vamos a conversar con Sonia Budassi, la autora de La frontera imposible, Israel-Palestina, en un día donde hay mucho para conversar con la autora de este flamante libro, por dos cuestiones fundamentales. Hoy es el Día de la Democracia en la Argentina, es el Día Internacional de los Derechos Humanos a nivel internacional, y es el día donde podríamos decir así, que eso de la frontera imposible es cuando más lejos está, donde más posible es que la frontera sea imposible, porque soldados israelíes en el día de ayer asesinaron al ministro palestino para los asentamientos y el muro, Ziad Abu Ein, que murió tras ser golpeado por soldados del ejército israelí justo en un acto de plantación de olivos. Así que de esto vamos a conversar con Sonia Budassi, la autora de La frontera imposible, Israel-Palestina. Sonia, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece para Radio Plus, la 96.7 de La Plata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia? Bien, muy bien, acá siguiendo los temas que vos indicabas. Contanos, qué sensación, qué análisis, qué reflexión haces al enterarte de esto, ¿no? Del asesinato de este ministro justo en un acto de plantación de olivos, ¿no? Y cerca del Ramal, vos corregime con la pronunciación de las palabras, cerca del Ramallah, ¿no? Sí, cerca de Ramallah es la ciudad que sería la capital transitoria del Estado de Palestina, que se le suele llamar Estado de Formación, porque como vos sabés, aún no está reconocido y no se dan las condiciones para que puedan terminar de establecer todas las instituciones que ya tienen en marcha. Digamos que le falta, y también tiene que ver con este tipo de problemas, le faltan que le permitan dar los últimos pasos, como sería, por ejemplo, tener un ejército propio, que no lo tienen. Y lo que me llamó en principio la atención cuando vi esta noticia es que suele suceder lo que pasa cada vez que hay un tipo de acto violento hacia los palestinos o dentro del territorio israelí, que llama mucho la atención cómo van cubriéndolo los medios, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía el titular de un medio argentino que decía murió un ministro palestino. Otro diario decía murió por Israel un ministro palestino, y en otro diario decía Israel asesinó a un ministro palestino. Digamos, como en esta utilización de los verbos del lenguaje también te das cuenta que siempre en momentos de tensión, de guerra, hay una intención, digamos, de manipular o de llevar al lector a estar a favor de una causa o de otra, en este mecanismo, digamos, sobre este mecanismo hablo bastante en el libro, ¿no? Cuáles son los lugares comunes y las maneras de poner al lector, al espectador de un bando o de otro. Y por otro lado, este tipo de hechos también son bastante difíciles de juzgar desde acá, porque es muy difícil acceder, digamos, a la verdad. Si querés te cuento, me acuerdo cuando yo fui a Palestina la última vez. Sí, por favor. Acababan de matar a un prisionero palestino. O sea, Palestina no tiene permitido tener cárceles, y todos los prisioneros son políticos, digamos, y están en una situación bastante delicada para nuestra manera de entender los derechos humanos, porque tienen lo que se suele llamar, y también Estados Unidos lo hace, detenciones administrativas. Y en ese caso también hubo el prisionero murió, y las versiones entre las autoridades palestinas y las israelíes eran totalmente opuestas. Digamos, para sintetizarte, Palestina decía que ha sido torturado y que por eso murió de un ataque cardíaco, y desde el lado de Israel decían todo lo contrario, y fueron quienes primero pudieron hacer la autopsia del cuerpo, con lo cual siempre nos van a quedar dudas, ¿no? Digo lo siguiente, toda muerte, todo asesinato, está mal. Me acuerdo del caso de Cabezas, ¿no? Cuando algunos intentaban por lo bajo decir, que había extorsionado. Bueno, si había extorsionado, que le hicieran una causa por extorsionar y no matarlo. Toda muerte está mal. Y en lo personal, es como que uno se pone del lado del más débil, que son los palestinos, y en función de eso, desde esa subjetividad mía, te pregunto,
qué es lo que pasa con los israelíes, digo, que tan difícil es crear ese Estado, tan difícil es darle esos metros de tierra, porque son así, unos metros de tierra, digo, si lo pensamos con la inmensidad de la Argentina, ¿no? Ni la provincia más chiquita argentina es más grande que Palestina, digo. No, sí, sinceramente no tengo respuesta y de verdad sentí una profunda decepción cuando el año pasado se habían reabierto las negociaciones de paz. Una de las condiciones que, en mi opinión, legítimamente pedía el gobierno palestino era que precisamente lo que vos decís, que se dejara de construir asentamientos y colonias israelíes sobre un territorio que por los acuerdos previos ya es indisputado, digamos, ya le pertenecería a Palestina. Sin embargo, colonos con distintas motivaciones, algunos ideológicas y otros incluso hasta económicas, alentados por políticas públicas del Estado de Israel, construyen y son custodiados cuando están haciendo esta construcción en territorio de ellos, que les pertenece. Precisamente en esta situación fue que murió el ministro, porque estaba con sus compatriotas haciendo una manifestación para evitar esto, y el ejército los reprimió según agencias palestinas, no solo con gases lacrimógenos, sino con balas de metal recubiertas de goma, con lo cual esta es una situación de tensión permanente, y acá me gustaría hacer una salvedad que muchas veces no es tan conocida o no es tan reflejada por los medios, que tiene que ver con la situación jurídica de Israel. Israel todos los años, el Congreso, la Knesset, declara el estado de emergencia, ¿sí? Es como un estado de sitio o una suerte de situación jurídica que le da al ejército y al Estado muchísimas más prerrogativas que las que nosotros podemos esperar de una democracia, ¿sí? Como es esto de lo que vos decías al comienzo. No toman a un palestino y lo juzgan o se lo entregan al Estado palestino para que lo juzgue por determinado acto terrorista, sino que directamente cae en la sospecha y pierde sus garantías el detenido y pasa a estar en una cárcel israelí. No sé si me explico. Sí, te explicás perfectamente. Y te pregunto esto, digo, hablamos del lado, hablamos de los palestinos, los débiles, que tratan de llevar adelante su Estado, su nación, su sistema de vida como pueden. Hablamos de los israelíes, y te pregunto esto, porque también en esa convulsionada región también juegan, lo que acá se conoce como los grupos terroristas, Al-Qaeda, el nuevo el mundo islámico, cómo juegan, y quizás voy a decir esto, cómo perjudican a Palestina con su propio juego, ¿no? Sí, Hamas, que es un grupo que se autodefine él mismo como fundamentalista islámico y legitima los actos de terrorismo como actos de resistencia, está en disidencia con lo que ha decidido, con lo que es Al-Fatah, que es el otro partido, que es renunciar totalmente a la violencia. Todos sus luchadores pasaron a formar parte del sistema democrático que, aunque muchas veces no se diga, existe en Palestina, en la parte de Cisjordania, que es la parte del norte, porque recordemos que Palestina, sus territorios están divididos en dos. Por un lado está la Franja de Gaza y por otro lado está Cisjordania, aunque sean el mismo país, y están gobernados por estas dos facciones. Y yo no te lo puedo aseverar, pero muchos académicos y mucha gente con la que he hablado dicen que el accionar de Hamas, que sinceramente cuando uno está en el sur de Israel es muy visible que Hamas tira misiles a poblaciones civiles, esta acción de Hamas termina siendo funcional, como suele decirse, a toda la contestación del gobierno israelí, y termina complicando la creación del Estado, porque también uno de los argumentos que usa Israel, y lo usó hace relativamente poco, cuando se volvieron a intentar sentarse a negociar, es que no negocia con terroristas, y que
y como jamás no da ninguna garantía de dejar de intentar hacer atentados, tampoco avanzan las negociaciones. Es un tema, la verdad, que complejísimo y desesperante, ¿no? Te pregunto esto, digo como cosa de color en el medio de la entrevista, digo, voy a decir así, digo, para una chica de Bahía, que nació en Bahía Blanca, que vivió, estudió en La Plata, en Buenos Aires, que anda por el conurbano oeste en San Martín, porque sos parte de la Universidad Nacional de San Martín, digo, ¿cómo era estar ahí, digo en esto, digo, cómo era estar caminando en ese paisaje de Israel, Palestina? Y mira, la verdad es que la primera sensación que te da, y puede resultar un poco naif, llama la atención en Israel, que es una sociedad totalmente militarizada. Y eso te pasa, digo, aunque sean, entre comillas, épocas de paz, digamos, porque la época de paz también es relativa, porque hay una tensión permanente, permanentemente ves soldados en la calle. O sea, hay chicos de 18, 19 años que andan como quien anda con una mochilita puesta para ir a la universidad. Ellos andan con un fusil tremendo que se llama M16 colgando de la espalda. En Israel el servicio militar es obligatorio y son 3 años para los varones y 2 años para las mujeres, y una vez que terminan quedan en reserva, es decir, cualquiera los puede, el gobierno los puede llamar para que vuelvan a prestar sus servicios en una situación de guerra. Así que este paisaje ya de por sí es impactante. Y después, cuando uno atraviesa, quiere ingresar en territorio palestino y se encuentra no solo con esos controles que puede hacer cualquier aduana, cualquier oficina de migraciones del mundo, sino con ese muro del que tanto se ha hablado, que es impresionante, que es incluso el doble de lo que midía el muro de Berlín. Uno se da cuenta de, por más falencias que tenga nuestro país, lo seguro que se siente y todos los beneficios de tener un Estado, digamos, de tener ante un problema un sistema de justicia al que uno puede reclamar, tener sus instituciones, poder entrar y salir no solo del país, sino dentro del territorio con libertad, porque hay territorios de Palestina que también están controlados, no solo la frontera externa, sino la interna, por Israel. Así que la verdad la sensación es de extrañeza por un lado y un poco de horror, aunque estoy pensando en el lugar común, y por otro lado, siendo también simplista, decir qué bueno que me tocó nacer en Argentina, ¿no? Digo, en el capítulo 8 de tu libro hablas de Ramallah, que ahí en el comienzo decías que es la ciudad, la capital de Palestina, la negociación, la ciudad del futuro. Y bueno, y justo fue cerquita de ahí, digo, el asesinato. Digo, ¿cómo crees que esa ciudad del futuro se puede construir y si esa negociación es viable para que no sea la frontera imposible, ¿no? Y mira, en primer lugar, creo que también hay una cuestión que así como no todos los israelíes están de acuerdo con las políticas de Estado y hay muchos militantes en contra de la ocupación y muchos incluso políticos que desde el Parlamento se ponen del lado de Palestina, no por traidores a su patria, sino porque reconocen el derecho del Estado palestino a existir. También dentro de Palestina hay una diversidad de población y algo que da esperanza es que muchos palestinos están muy bien formados, tienen universidades muy buenas, muchos han podido ir a estudiar afuera y luego regresar a su país y encarar proyectos económicos muy importantes que apuntan a hacer crecer la productividad del territorio, más allá de las falencias y de los controles que pueden tener para exportar, por ejemplo. Y creo que de este tipo de proyectos como Rawadi, que es una ciudad planificada que están armando pese a la ocupación cerca de Ramallah, son pequeños reaseguros a poder imaginarse un futuro y a poder imaginarse un horizonte de paz, ¿no? También cuando uno va a Ramallah
de esos ministerios, ese congreso, ese parlamento impresionante, y hasta físicamente sienten, bueno, acá están todas las bases puestas para que funcione una democracia. Digo, mira, para mi gusto, digo, Carlos Aznares es uno de esos periodistas imprescindibles, digo, de esos periodistas sin filtro, bueno, que dice lo que piensan, que son muy, ¿cómo podríamos decir la palabra? No me sale la palabra, digo, conscientes no sería, digo, que bueno, digo, lo que ellos piensan, que lo que piensa lo dice sin filtro, digo, sin andar pensando en lo que le pueden llegar a decir. En una nota que hice él hace un tiempo atrás me decía que Francisco, en realidad, más que decir cosas desde el Vaticano, tendría que, como estuvo Cristo, me decía él, debería estar ahí en el territorio, bogando por la paz, por la paz. Digo, ¿cómo ves vos la actitud de Francisco respecto, bueno, al problema, digamos, de Israel con Palestina, digo, a este problema del que estamos charlando? Mira, es difícil juzgarlo, digamos, desde el lado palestino siempre se le suele pedir más a los papas. El papa anterior hizo una visita a la ciudad de Belén, que está en Palestina, que tiene tiene la iglesia donde supuestamente nació Cristo, y los comentarios que yo vi que estaban bastante conformes por otra vez, ¿no?, esta palabra tan asociada al Papa Francisco, por el gesto que tuvo de ir a rezar a este muro, y por haberse quedado tanto tiempo en Palestina, porque en general en comitivas anteriores permanecían por un ratito nada más los papas en el territorio palestino y se quedaban más tiempo en Israel. Ahora bien, las consecuencias políticas de esto fueron bien recibidas al principio por ambos gobiernos, pero después el encuentro que hubo en el Vaticano, digamos que fue simbólico, que fue Mahmoud Abbas, el presidente, y Simón Pérez. La verdad, también está el tema de la porque también es verdad que si bien el conflicto no es 100% religioso, se vulneran derechos incluso de cristianos que están viviendo ahí cuando no los dejan ir a rezar a Belén, porque el ejército israelí bloquea lo que se llama checkpoint, este puesto de control que está en la frontera, así como también a los musulmanes, que muchas veces se les bloquea el acceso a la mezquita de Al-Aqsa. Yo creo que el diálogo interreligioso siempre suma, ¿no?, en estos casos. Porque lo loco de ahí es que eso fue, digamos, a ver, lo loco de ahí dos cosas, que digo, ni Israel ni Palestina, digo, tienen la religión que tenemos nosotros, digo, pero por ahí fue el territorio donde caminó Cristo, digo, y ellos, digo, en cuanto a raza, digo, tienen no son dos razas distintas, digo, bueno, que todo esto ocurra en ese contexto, ¿no? Sí, incluso hay muchos textos que hablan de, digamos, por este tema, esta noción tan complicada de raza, que tanto judíos como palestinos tienen un origen semítico, digamos, que son parte de lo mismo de la antigüedad, han estado juntos ahí conviviendo. Incluso hay partes de sus religiones que son muy, digamos, son todas religiones monoteístas, ya para ir en ese terreno más llano, tienen mucho en común en sus orígenes, digamos, pero bueno, hay gente que es más radical, que hace hincapié en las diferencias y no en el diálogo. Y por último, yo te pregunto esto, digo, ahí veo que en el comienzo del libro se lo dedicas a tu mamá, digo, ¿cuáles fueron? Y la verdad, digo, no sé precisar exactamente el origen del apellido de tu mamá, digo, si tuvo algo que ver, digo, y por qué la motivación de escribir esto, digo, yo por lo que te conozco y por opinión de algunos amigos, digo, siempre ha sido, digo, así, digo, de dar saltos, de hacer cosas, digo, medias impensadas dentro del periodismo, digo, por lo menos eso dicen dos queridos amigos tuyos y míos, digo, sobre vos, digo, y positivamente dicen eso. Digo, bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones de este libro? Bueno, qué bueno tener amigos que son como agentes de prensa, como decimos con otros amigos, la mafia de la buena onda. La verdad, el apellido de mi mamá es Mularchik, y todos
en general suena judío, muchas personas piensan que es de origen judío, pero no, es ruso, de Bielorrusia, vinieron mis abuelos. Y la verdad que tu pregunta muchas veces me ha llevado a decir a dónde me metí, porque también es distinto el acceso. Yo al no tener digamos, vínculos con la comunidad árabe, con la comunidad palestina y tampoco con la judía, más allá del país donde vivimos, donde tenemos una interacción relativamente cotidiana, porque hay muchas comunidades de este tipo. Pero sinceramente nació de curiosidad y de meterme precisamente en algo desconocido que me llamaba muchísimo la atención, y pensé que iba a ser más fácil. Digamos, cuando hice el primer viaje dije, bueno, a ver si ya puedo terminar de escribir esto, y me di cuenta que no, bueno, y volví al territorio y seguí con los reportajes y las entrevistas, y también estudiando mucho, porque digamos el terreno mío siempre ha sido también el de la cultura, y creo que tiene bastante influencia este tema que comentaba al principio, como es la utilización del lenguaje, por darte un ejemplo. Sí, digo, y ahora sí entro a las dos últimas preguntas finales. Digo, la anteúltima arrancaste eso, hablando del lenguaje, hablando de cómo los medios comunicaban la noticia, y te pregunto esto, digo, en esta Argentina de hoy, digo, ¿qué análisis haces del comportamiento de nosotros, los periodistas, ¿no? Y de los medios. Mira, en general, también la sensación que se tiene, y también para seguir contraponiendo algunas cosas, llama la atención la libertad de prensa que hay acá, y eso siempre es muy provechoso para la profesión. Y después creo que siempre hay que ser más exigentes y tener más imperativos profesionales y éticos. Hay una cuestión que veía con colegas ya desde hace muchos años, como muchas veces es cada vez más frecuente encontrar notas tituladas de una manera, basadas solo en una fuente, que encima esa fuente es en off, con lo cual ni siquiera se cumple ese precepto de la ecuanimidad, de llamar a una persona para que dé su versión y a otra persona para que pueda o defenderse o explicarse. Eso me llama la atención. Pero por otro lado, es muy sano, digamos, que haya tanta pluralidad de medios. Me parece que el periodismo digital ayuda mucho a esto, digamos, a que también gente joven pueda, digamos, sin muchos recursos, pueda meterse y hacer su sitio y hacer sus notas, que las universidades puedan hacerlo. La verdad me parece que es un contexto en el que tenemos todo para mejorar. No sé cómo lo ves vos. No, yo creo que estamos en un momento, bipolar, donde coincido con vos, donde la diferencia la hacen no porque yo sea periodista de medios digitales, la diferencia la hacen los medios digitales, donde también, a veces se opera cruelmente, pero a veces se cuentan muchísimas verdades, se escriben cosas que en los medios tradicionales no escriben. Me parece que eso es la gran diferencia, con muy pocos recursos, pues la realidad es esa, aún el mejor medio digital argentino, si uno lo compara con Politico.com o el Jafi en Estados Unidos, los recursos nuestros son mínimos, comparado con los grandes medios, La Nación, Clarín, que encima malutilizan los recursos digitales. Yo siempre sueño eso, ojalá un día pueda dirigir un medio digital con recursos, ¿no? Siempre ese es mi gran sueño, no estar juntando el dinero como se puede, ¿no? Ese es mi gran sueño, porque es como que no entienden lo que es un medio digital en los que vienen de la gráfica y tienen su medio digital, ¿no? Sí, es muy notable lo que decís, sí. Y lo que se nota ahí, algunos periodistas que se olvidaron de la ética, ¿no? Si olvidamos, están en Fopea, pero se olvidaron del manual de Fopea cuando escriben, me refiero en Clarín y La Nación, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Y por último, dijiste, yo esto no lo dije en el comienzo, vos hablaste de periodista cultural, de periodismo cultural, y sos eso, serías una gran periodista de política, pero optaste por el periodismo cultural y sos, junto con Cristian Alarcón, quienes dirigen Anfibia. Bueno, contanos cómo pasá la tandita de Anfibia y contanos cómo está Anfibia, esa enorme revista de relatos y de crónicas. Sí,
revista digital también, dirigida por Cristian Alarcón, que depende del programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín, y publicamos crónicas narrativas. La verdad es que encontramos un formato riesgoso, pero que nos entusiasma mucho. Lo encontró Cristian Alarcón y Mario Greco, el director ejecutivo también de la revista, que es de juntar para tratar un tema a un académico, a un especialista, con un escritor, un narrador, un periodista que esté habituado a manejarse en determinados territorios o en determinadas problemáticas, y ponerlos juntos a trabajar. Digamos, que el periodista pueda estudiar un poco más y nutrirse del saber de los investigadores de la universidad, que en general, viste, que están durante años completos investigando el mismo tema, y también el esfuerzo que tienen que hacer los académicos por saltar la barrera del lenguaje, que muchas veces limita el acceso del conocimiento que se produce a las personas que no son de la academia. Viste que hay papers y congresos en congresos en los que se entienden nada más que ellos, los que estudian determinado tema específico. Entonces nosotros le proponemos, ampliar este espectro y que ambos profesionales crucen por un ratito el campo del otro y puedan escribir y pensar y hacer las entrevistas de a dos.